Bueno, muy bien, lo prometido es deuda. Estamos en comunicación telefónica con la senadora jujeña Carolina Moisés, a quien le agradecemos mucho que haya tenido la amabilidad de atendernos. Carolina, muy buenos días. Acá te saludamos Fabián Wallman y yo que soy Pablo Di Pierri. ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buen día. Qué gusto poder compartir esta entrevista con vos, Pablo, bueno, con Fabián también. ¿Qué tal? Bueno, lo mismo decimos nosotros, Carolina. Abrimos el programa diciendo que la jornada de ayer servía para reivindicar a la política, al sistema político contra las corporaciones. ¿Compartís esa mirada? Sí, habrán escuchado mi posición ayer en el Senado y claramente creo que la Argentina tiene un gran problema de la politización de la justicia, de la judicialización de la política y de haber ido enfermando al sistema democrático claramente con algunos factores de poder que se van involucrando más de la cuenta, desvirtuando la distancia sana y correcta que tiene que haber en la división de poderes y en la relación y el vínculo que claramente tenemos entre quienes estamos en el Poder Legislativo, los que están en el Poder Ejecutivo y quienes ejercen el poder desde la justicia, ¿no? Entonces, en este caso, ficha limpia es inaceptable cuando vos tenés una justicia sucia y cuando esto implicaba darle mucho más poder a un juez que al soberano, que es el pueblo, la población, la sociedad, que tiene derecho a poder elegir y también respecto a los derechos individuales que están garantizados en la Constitución Nacional, en los pactos internacionales. Yo nombré la Convención de Derechos Humanos, donde claramente habla, digamos, de los derechos individuales y de la no restricción de esos derechos en función de cuestiones que en este caso no tienen que ver con con los procesados judicialmente, sino con el principio de inocencia que rige en el sistema judicial y que al no estar terminadas las causas penales, esto generaba una inhabilitación previa que le daba mucho, pero mucho poder a jueces que no siempre son honestos y que no siempre responden a la independencia y a la aptitud moral, ¿no?, que se le exigía ayer con ficha limpia a los dirigentes políticos, ¿no? Aclaramos que Carolina Moisés pertenece al subbloque Convicción Federal dentro del interbloque de Unión por la Patria. Carolina, vos, preguntada por la querella acerca de si esto lo volteó el peronismo o lo volteó Milei, ¿de qué lado te pones? ¿O suponés que ambos contribuyeron a que la ley cayera? Yo creo firmemente en digamos, en la decisión y en la independencia a la hora de tomar nuestras propias decisiones de cada senador y senadora. Te juro que desde anoche y esta mañana, viendo las teorías conspirativas, a ver si los dos senadores de Misiones, que son los senadores de Rovira, no, son senadores nacionales electos por el pueblo de Misiones. Pueden tener una pertenencia, pueden tener una referencia con un líder, por supuesto, pero de ahí a desvalorizar tanto la capacidad de pensar y el poder de decidir que tienen los senadores, lo he dicho en uno de mis últimos discursos, muy enojada, porque la verdad es que no da. Es que no, a los misioneros los levantó Milei, porque le votan todo a Milei. No, a los misioneros los levantó el Instituto Patria porque arreglaron con no sé quién. No, discúlpenme, pero somos 72 senadores y senadoras que no llegamos ahí porque nos puso alguien, o en todo caso, en ese sentido, ¿no?, de que pertenecemos a algún poder mayor, ¿no? O sea, tenemos libre albedrío, tenemos capacidad de decisión, tenemos facultades legitimadas por nuestras provincias para tomar nuestras decisiones y en todo caso, los dos senadores de Misiones habrán creído que era lo correcto hacer esto. Yo comparto lo que decís, pero por honestidad intelectual tengo que decirte, yo mismo he escrito, perdón, ay qué bestia, en esos términos, y no es por desmerecer ni socavar ni la legitimidad ni el libre albedrío de un legislador de la nación, pero nos apasiona la política y sabemos que hay ejercicios de poder y negociaciones y discusiones y
me hago cargo de lo que hago yo o lo que pienso yo. Lo esbozo de esa forma porque entiendo que es una pulseada constante, no es en desmedro de los senadores. No, sí lo sé, Pablo, aparte te conozco y si algo también es excelente información en las bambalinas, las trastiendas y las previas, digamos, de estas decisiones. Lo que vos que seguís el Parlamento, digamos, que seguís las dos cámaras, podés ver que vamos siempre a finales inciertos, a que no hay una mayoría automática formada siempre de la misma manera, a que hay una volatilidad importante en el número, a que realmente, yo también que tengo mucha experiencia, pocas veces se dan estos escenarios de mayorías y minorías que se conforman aparte de manera diferente en cada caso, ¿no? Me parece que de alguna manera eso también es sano, ¿no? Porque si no vas a los bloques mayoritarios que ya tenía siempre predeterminada como que los resultados, ¿no? En este caso como que vamos siempre a final abierto, bordeando, claramente que ayer fue una sorpresa para todos. A la tarde era, digamos, de alguna manera sentíamos que podía, a mí me llegó esa frase, están clavados en 36, digamos, como que los propulsores de ficha limpia quedaron en 36. Claro. No podíamos descubrir, bueno, igualmente, yo me concentré en lo que tenía que decir, me fui a preparar mi discurso, sabés que estoy en campaña en Jujuy, sí. Tenemos elecciones el domingo, por lo tanto, digo, salió así, ¿no? O sea, como esa previsión que más o menos a las 7:30 de la tarde alguien me pasa, digamos, esta información. Miren, para mí, Rovira tiene... no hay que... entiendo que vos, Pablo, en tu planteo y que todas estas teorías son correctas, en definitiva, esto es un juego de intereses, sabemos que lo de ficha limpia le daba poder a la corporación, yo lo dije, a los dueños del poder real de la Argentina, que muchas veces son hasta delincuentes, te diría, y que esos nunca van a sentarse en el banquillo de ningún juez, porque claramente dominan el poder judicial, ¿no? Entonces, esto sí hay beneficiados y perjudicados, pero quiero aferrarme, digamos, a que lo que se ha beneficiado es el sistema democrático, la división de poderes y el orden republicano de nuestro país, ¿no? Lo de ficha limpia es una gran estafa, han estafado a la gente, llevando a creer que por esto va a haber menos corrupción y la política se va a sanear, digamos, creían lo mismo con Milei, y miren lo que hace Milei, digamos, Milei y el gobierno nacional ha distorsionado de manera realmente muy tóxica las relaciones de los distintos poderes, la extorsión a las provincias, y bueno, y todo esto que vivimos desde la destrucción del Estado, desde adentro, sin tener propuestas superadoras, digamos, en términos de lograr un equilibrio entre lo que debe velar el Estado Nacional, como ayer lo planteamos con el tema de las rutas también, y lo que significa un ajuste razonable sobre la burocracia o sobre el mal gasto, digamos, que produce el mismo Estado, ¿no? ¿Qué tal, Carolina? Buenos días, Fabián Gualman te saluda. ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, en la Casa Rosada especulaban que no estaban todavía los votos el día anterior como para alcanzar el triunfo y colgarse la cucarda también de acompañar, pero lo que voy es a esta especulación, digamos, también que se hace en función de la perspectiva del gobierno de seguir teniendo en la cancha a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Vos opinás que efectivamente el gobierno fue tras esa idea o tenía intención de ir tras esa idea? Mira, no sé si puntualmente con lo de ficha limpia, ¿no? Pero sí, a ver, en la dinámica política se da esta lógica de elegir a tu adversario. Y creo que en esto hay una, digamos, como que un ganar-ganar entre Cristina y Milei, ¿no? O sea, siendo ellos los que se enfrentan, no dejan crecer ninguna otras alternativas. Y si pensamos y analizamos realmente lo que pasó en la sociedad para que un Milei llegue a gobernarnos, bueno, sería un análisis que nos va a llevar un buen rato, ¿no? Pero para poder responder a tu pregunta, sí, se eligen mutuamente para hacer oficialismo y oposición, y en eso gana Milei. Y en ese ir y venir, esa confrontación,
¿Cómo estás parada vos? Mira, no me parece el camino correcto para el peronismo, esta posición digamos que se ha tomado, ¿no? Yo respeto a Cristina, sin embargo no estoy de acuerdo con las decisiones que va tomando desde que eligió, digamos, ser presidente del Partido Justicialista en la manera en que lo hizo, ¿no? O sea, creo que sí, que Cristina tiene, por supuesto, todo el derecho y la legitimidad, digamos, para poder ser la presidenta del Partido Justicialista, pero en términos de que el para qué, ¿no? O sea, el cómo y el para qué, digamos, el cómo, enfrentando, cerrándose, no abriendo las puertas, no respetando a los otros sectores del peronismo, o sea, podría haber sido una madre que abraza y cobija a todos sus hijos, y no que elige a uno solo, digamos, y que sobre eso se cierra para que nadie más pueda crecer. Fíjate lo que ha hecho en las provincias y también, digamos, muy complejo, o sea, sostener las intervenciones, multiplicar las intervenciones, no mirar estratégicamente las realidades en las provincias, que son distintas en cada lugar, ¿no? Y respetar esas realidades políticas. Pero bueno, en definitiva, hoy es un gran día para los peronistas porque me parece que nos tenemos que concentrar, digamos, en esto que ha sucedido. Me parece que lo de Ficha Limpia sí es un acoso, y yo lo planteé muy claramente con el ejemplo de Jujuy. Fabián, vos lo seguís. Sí, por supuesto, y te escuché ayer también. Entonces, que Jujuy realmente es el mayor ejemplo de la corrupción judicial y de la utilización de la justicia para acosar dirigentes políticos y sociales, proscribirlos, pero ya llega al punto donde realmente han generado un miedo generalizado y que la gente no quiere participar, no quiere opinar, no quiere ser candidata, no quiere estar en política, porque le sumo al tema de la cuestión judicial el acoso comunicacional, ¿no? O sea, realmente es muy violento los ataques en redes sociales, para cualquiera que se enfrente al gobierno. En mi caso creo que soy una excepción en términos de que fui construyendo, digamos, una posición muy sólida desde lo electoral y desde lo simbólico, y que claramente yo creo que me hicieron tomografías de mi vida y que no han podido encontrar nada, digamos, porque la metodología de Gerardo Morales es permanentemente la apriete y la extorsión, ¿no? Y ya no tiene límites en ese sentido. Ya llega hasta los ciudadanos, como, bueno, puse dos casos muy extremos, digamos, ayer, porque si es por casuística de Jujuy podría haber hablado 2 horas, ¿no? Claro. Por las dudas que alguien esté siguiendo esta transmisión solamente por la web y no por YouTube, es decir, por la transmisión online de la radio, aclaramos que estamos conversando con la senadora Carolina Moisés. Ella es jujeña de origen y también participa de la vida del peronismo en su provincia natal, y este domingo hay elecciones en Jujuy. Nosotros venimos dando cuenta de las elecciones en las provincias. El lunes, sin ir más lejos, comentamos en este mismo programa las 4 que se van a producir este domingo: la de Salta, la de Chaco, la de San Luis y la de Jujuy. Y yo, Carolina, dije que el peronismo de Jujuy, por su fragmentación, es una tragedia. De hecho, entiendo que para este domingo hay 3 o casi 4 listas de color peronista, y la principal, o las 2 principales, son la tuya y la que lleva Leila Chaer, que es diputada nacional, con identificación y militancia dentro de la Cámpora, y otros actores del peronismo. ¿Por qué está dividido? ¿Por qué sigue dividido? ¿Qué es lo que conspira contra la unidad del peronismo en Jujuy? Mira, yo también lo considero una desgracia, sobre todo por haber trabajado durante meses para que logremos la unidad, pero una unidad coherente y una unidad que tenga una proyección de poder y una legitimidad basada en las expectativas del propio electorado peronista. Como primera medida, sostener la intervención solamente servía en la medida de que el expresidente Roberto Ibarola siguiera fuera del Partido Justicialista. Eso fue una condición de la realidad política de Jujuy, que la contrastás con que hoy el Frente Justicialista andan los interventores con el intervenido haciendo campaña, y claramente basado únicamente en el capricho de la chica de la Cámpora, que convenció a Cristina de que ese era el mejor camino, cuando ese camino claramente nos llevaba a la ruptura total, no solamente porque era una condición puesta por la realidad del deterioro y de
la responsabilidad política del expresidente del Partido Justicialista en la reforma constitucional, en la represión de Jujuy, en la sociedad política que tuvo y tiene con Gerardo Morales, sino también en la proyección de la legitimidad que necesitaba reconstruir el peronismo como una fuerza opositora real, fuerte y sana, ¿no? Claramente, Rivarola intoxicaba toda esa posibilidad y yo no estaba dispuesta a participar de nada que nos haga volver atrás en ese sentido. Entonces, ni eso era bueno, ni la división tampoco lo es, pero lamentablemente no había otro camino ante la imposición de Cristina de que no se produzcan las elecciones internas, de que no se lo expulsa a Rubén Rivarola, de que se haga una unidad atada con alambre, sin una condición, digamos, de esa unidad que tenga que ver con las expectativas de una sociedad que demanda hoy una oposición fuerte, que es lo que no supimos ser, digamos. Creo que la desgracia del peronismo no solamente es la división, sino también haber perdido la naturaleza opositora y de control que la sociedad exige, sin contar que, en mi caso, estoy convencida que nuestra responsabilidad es generar una propuesta programática y una alternativa de poder para los jujeños y las jujeñas en el 2027. En ese contexto, claramente, construimos, no ahora, digamos, ¿no? Yo tengo, digamos, una construcción política de hace muchos años, si no, no sería senadora después de haber ganado los PASO el año pasado, digamos, que también le gané a la chica de la Cámpora, digamos, la PASO el año pasado, y al expresidente del PJ, Rubén Rivarola. Entonces, hoy te diría que somos los dos espacios peronistas, porque hay una confusión con eso, digamos, que habla de 3 o 4 frentes, porque yo, y lo quiero aclarar, ¿no? O sea, uno de los frentes que se nombra en los medios como peronista es el que conduce el ex vicegobernador de Gerardo Morales, Carlos Aquín. Exacto. Bueno, Carlos Aquín, desde el 10 de diciembre del 2015, que juró como vicegobernador de Gerardo Morales, dejó de ser peronista. Está bien. O sea, esa es una realidad. 8 años, o sea, él pretende, porque está haciendo una campaña, la verdad, bastante absurda, digamos, pretende que todos fijamos demencia y que nos olvidemos que él durante 8 años fue vicegobernador de Gerardo Morales y avaló todas las decisiones de Gerardo Morales, incluyendo votar la ley de necesidad de la reforma constitucional, y que cuando Gerardo Morales estaba presidiendo la convención constituyente, Carlos Aquín estaba a cargo de la gobernación cuando se dio la gran represión en Jujuy. Horas y días y persecuciones y todo, y Carlos Aquín era el que estaba a cargo de la gobernación. Sin contar que en el 2023, él, como ya no iba a ser vicegobernador, llega a ser diputado provincial con una lista colectora dentro del esquema de Cambia Jujuy. Una colectora es una de las listas, digamos, que se puede presentar, y llega a ser diputado provincial, digamos, por el frente de Gerardo Morales. Entonces, la verdad es que eso no le ha quedado nada, digamos, de peronista a ese frente, ni a Carlos Aquín, ¿no? Nada más, déjame reponer algo sobre Rivarola y te dejo cerrar como prefieras esta entrevista, y es que Rivarola, en definitiva, también como Hakim, formó parte del esquema de poder y no dejó de ser considerado peronista. Formó parte del esquema de poder de Morales, ¿no? Porque le facilitó las leyes en la legislatura provincial a Morales, fue socio de Morales en negocios privados de su propia cosecha con el Estado jujeño durante el gobierno de Morales. Y al mismo tiempo, uno diría, tiene responsabilidad en la persecución a los dirigentes políticos del peronismo, y sin embargo se las ha ingeniado para seguir estando dentro del peronismo, que es lo que vos señalás como factor de disrupción o ruptura en el caso de tu alejamiento o pelea o disputa con Leila Chaer. ¿Hay forma de resolverlo, de apartarlo? Es bastante increíble que siga estando. Y mirá, forma hubo.
yo fui una de las promotoras de la intervención del Partido Justicialista en junio del 2023, cuando se produce la reforma constitucional, exactamente por las causas que vos describís. O sea, la sociedad política, económica, de negocios y de neutralización del poder del Partido Justicialista para enfrentar a Gerardo Morales es pura y exclusiva responsabilidad de Rubén Rivarola como presidente del PJ desde el año 2017 en adelante. En el 2023, cuando se produce la crisis de la reforma constitucional, recuerden que fue un escándalo nacional, que fue absolutamente violento, que es además anticonstitucional, es ilegítima esa constitución. Nosotros no solamente recurrimos, digamos, digamos, por los canales, nosotros digo, los representantes de los jujeños, recurrimos los que no estábamos en complicidad con Gerardo Morales, nos pusimos del lado de esa protesta de los sindicatos, de las comunidades aborígenes. Acuérdense que el Malón de la Paz vino para acá, estuvo con el presidente en ese momento en ejercicio, lo recibimos en el Congreso de la Nación, recibimos a las comunidades, hicimos de hecho una denuncia al Ministerio de Justicia de la Nación. El Ministerio de Justicia elevó a la Corte una queja en función de la reforma constitucional de Jujuy por la forma en que se había votado y aprobado, que es ilegal, digamos. Entonces, en todo eso tuvo que ver Rubén Rivarola. Cuando vos me decís, ¿hay alguna manera de terminar con esto? Claro que la hubo. O sea, yo logré la intervención del Partido Justicialista en aquel contexto, ¿sí? ¿Para qué? Para que justamente el Partido Justicialista expulse a Rubén Rivarola y lo ponga al margen de esta situación, para que no siga usando el Partido Justicialista en esta posición, digamos, ¿no? Entonces, eso se logró. Por eso para mí esta posición de Cristina Fernández, de la chica de la Cámpora, de volver a ponerlo a Rivarola, es volver a darle poder, porque no nos olvidemos que además es el presidente del bloque justicialista en la legislatura de Jujuy, y sobre ese dominio él dispuso todos los representantes que le corresponden a la oposición en los organismos de control. Por eso es la distorsión tan tóxica en el sistema político jujeño, que escribí una parte nada más ayer referida a la justicia, y la verdad que en los pocos minutos que tenía traté de ser muy clara y muy explícita de cuando, digamos, el sistema se enferma y se corrompe de tal forma donde todo se mezcla, ¿sí? Todos los poderes, no existe la división de poderes, no existe la voluntad individual, no existe la oposición, no existe. Entonces, el domingo nosotros en Jujuy tenemos el gran desafío de lograr contener, digamos, ese enojo que tiene la gente y esa necesidad de construir una oposición fuerte a Gerardo Morales, que incluye esa oposición al propio Partido Justicialista, que si bien siguió en manos de esos mismos interventores, hubo una decisión política de Cristina y de la chica de la Cámpora de volver a darle el protagonismo y el poder a Rubén Rivarola, y es lo que realmente es lo que yo no podía aceptar, no en términos personales, digamos, sino en términos políticos y del compromiso que uno genera con la sociedad. De hecho, a mí me dieron una gran oportunidad los jujeños y jujeñas. Ustedes recuerden, el escenario de Jujuy tenía 2 senadores por Gerardo Morales, por el radicalismo, digamos, representando al gobierno de Jujuy, y 1 por el peronismo, que era Snopek. Sí. Nosotros, cuando aparecen los libertarios se toman todo y se llevan la mayoría con los 2 senadores, Atauche y Beria, y la sociedad jujeña eligió entre avalar la representación radical y del gobierno provincial o sostenerme como la representante opositora más fuerte en Jujuy. Entonces creo que está claro cuál fue la voluntad de la sociedad jujeña, y yo la verdad que la valoro muchísimo y trato de ser muy coherente con esa responsabilidad que puso en mis manos, porque soy consciente que lo que eligió no es a mí como persona, sino que lo que eligieron es lo que represento en términos de defenderlos y de ser oposición en Jujuy. Muy claro, Carolina, gracias por esta charla con FM La Patriada y seguimos en contacto. Muchas gracias, la verdad que un gusto hablar con ustedes. Lo mismo. Hasta pronto, Carolina. Chao, hasta luego.
Carolina Moisés, senadora por el subbloque Convicción Federal, que integra el interbloque de Unión por la Patria en el Senado de la Nación. Como habrán notado, tiene una disputa con la Cámpora en Jujuy y diferencias con Cristina a nivel nacional. Expuso ayer en contra de Ficha Limpia, defendiendo, como dijimos, el sistema político frente al ataque de las corporaciones que pretenden inhibir los derechos garantizados por la Constitución y defendidos en la democracia. Confianza en tu radio. FM.